La entrevista del cierre de hoy de Tierra Adentro es con Daniel Cámac, presidente de la Asociación de Hidrógeno del Perú, H2 Perú. Buenas noches y bienvenido nuevamente, Daniel. Muchas gracias, Oscar. Encantado de estar contigo y con tus televidentes. Vamos a hablar del despegue del hidrógeno verde. Primera pregunta, y vamos a apoyarnos además con láminas que gentilmente nos ha hecho llegar la asociación que tú presides. ¿Por qué se empieza a decir en el mundo que este es el momento del hidrógeno verde? Mira, Oscar, por muchas razones, ¿ya? La primera, y creo que la más importante, es que, como todos sabemos, esta década es la principal para tomar acción respecto del cambio climático, ¿no? Hay un consenso general que prácticamente nos quedan 9 años para que los países, las empresas, los ciudadanos, ¿no? Tomemos acciones concretas para reducir el nivel de emisiones y no superar el calentamiento global por encima de los 1.5 grados centígrados que tenemos como compromiso al 2050. Pero en esta década tenemos que reducir al menos el 50% del nivel de emisiones para alcanzar ese objetivo. Esa es una de las razones. La otra es que en muchos países y muchas empresas sobre todo han adoptado sus compromisos de carbono neutralidad, ¿no? Ya hay objetivos concretos de empresas globales, del sector minero, de cementos, de acería, etcétera, etcétera, que consideran que pueden ser carbono neutrales al 2040, 2045, 2050. Eso por un lado. Lo segundo, y también no deja de ser muy importante, es la reducción que hemos tenido en términos de los costos de la producción de energía eléctrica con fuentes renovables, especialmente no convencionales, ¿ya? Se ha alcanzado entre el 2010 y la fecha aproximadamente un 80% en el precio promedio ponderado, digamos, del suministro de energía, ¿no? Y al mismo tiempo el costo de los electrolizadores, que es uno de los equipos principales para la producción del hidrógeno verde, y las economías de escala y la tecnología ha ido avanzando de manera sustancial, ¿no? Se espera que, por ejemplo, va a haber un crecimiento en capacidad de electrolizadores al 2025 casi 66 veces más de lo que ha habido en el 2015. Bueno, si a eso le sumamos el reporte de mayo de este año de la Agencia Internacional de Energías Renovables, todo parece indicar que al 2050, digamos, el costo del hidrógeno verde bajaría dramáticamente, y al bajar dramáticamente quiere decir que se va a multiplicar. Sí, mira, en la última oportunidad que estuve en tu programa hablábamos como referencia, el número así mágico es $1 del kilogramo de hidrógeno producido, ¿no? Entonces, cuando lleguemos Creo que este reporte hablaba de 0.75. Sí, incluso, lo que ahora reporta sí. Irena es que en un escenario optimista podemos estar por debajo de eso, ¿no? Increíble. Y especialmente en países como China y Chile, entre otros, ¿no? Y una cosa importante de este reporte además es que aparece Chile en segundo lugar, ¿no? Y Colombia en cuarto lugar, pero no aparece Perú, ¿no? Y no aparece Perú no porque no pueda llegar a esos niveles de costos de producción del hidrógeno, sino porque sencillamente no se ha lanzado oficialmente la estrategia de hidrógeno verde en el país, Claro. que es una tarea pendiente que la tenemos, ¿no? Pero sí, dentro de H2 Perú, como te había comentado también, hicimos este estudio con Engie Impact, justamente para estimar a cuánto el Perú podría producir el hidrógeno verde, y al 2050 estamos exactamente en promedio del $1 por kilogramo producido de hidrógeno verde, ¿no? Ahora, Biden está haciendo varias cosas interesantes, ¿no? Se le critica mucho en Estados Unidos, tú sabes que no es tan popular como se quiere, definitivamente no va a la reelección, sobre todo por su avanzada edad. Pero hablamos hace un rato con José González del anuncio de la ley contra la inflación, pero el 16 de agosto, ahorita nomás, estamos 21, el presidente Biden ha firmado la ley de reducción de la inflación que representa el mayor paquete de medidas sobre el clima y energía de la historia norteamericana. En base a esta ley, el hidrógeno verde en Estados Unidos podría volverse el hidrógeno más competitivo del mundo. Sin duda. Mira, yo creo que este es el esfuerzo más grande que existe hasta el momento de incentivos para la producción del hidrógeno verde, ¿no? Hoy la producción de hidrógeno verde está por encima de los $3, $4 el kilogramo, y lo que está haciendo Biden es
dar un incentivo de recuperación, digamos, de hasta $3 el kilogramo producido. O sea, no estamos hablando de un 10%, de un 15%, de un 50%, no. En algunos casos, por ejemplo, en la costa del Golfo, se puede estar produciendo a $3.7 el kilogramo. Entonces, si tú le descuentas los $3 que el gobierno americano te daría como incentivo, estás hablando de producir hoy día, ya no al 2050, hoy día por debajo de $1 por kilogramo. Exacto. Entonces, eso sin duda yo creo que va a ser un punto de quiebre, va a haber un antes y después, obviamente, de esta Yo estoy seguro que coincidirás conmigo, como además experto, como presidente de la Asociación Hechos, que esto no es solamente algo bueno para Estados Unidos, sino que es algo que va a tener repercusión mundial. Sin duda, porque países como China y otros grandes productores y consumidores de hidrógeno verde sin duda no se van a quedar atrás, ¿no? Yo creo que va a haber una reacción positiva en torno de esto, ¿no? Ahora, pero hay una pregunta sobre esto. Si tenemos que China, ¿no es cierto?, digamos que en el contexto mundial, China y América del Norte y Europa serán los mayores mercados de hidrógeno el 2050, como hablamos hace un rato. La pregunta ¿es bueno o malo para el Perú? Yo creo que es bueno, porque mira, países como China y en general, Europa y el Medio Oriente sin duda van a ser grandes consumidores de hidrógeno, pero también productores, pero su capacidad de producción no va a superar su consumo. Entonces ellos van a ser importadores netos de hidrógeno verde en el futuro. Y es ahí donde países como Perú y Chile obviamente se van a consolidar en esta carrera del hidrógeno. Entonces, y cuanto más rápido se dé origen a ese mercado, sin duda, también más rápido vamos a tener que reaccionar, ¿no? Porque si no, el mercado lo van a ir tomando los países que obviamente ya están dando pasos más grandes de lo que el Perú está dando en este momento. Ahora, acabamos de hablar de lo de Biden y ahí vemos cómo es que cuando hay un liderazgo de un país, ¿no es cierto?, con visión de futuro, vas caminando. Pero en el caso de la Asociación Perú, Asociación de Hidrógeno del Perú, Daniel, tú no estás esperando que el Estado lo haga, estás proponiendo cosas. Ustedes acaban de proponer una visión de futuro, de largo plazo, para caminar en el camino del hidrógeno verde. ¿Puedes resumir en qué consiste esta visión, esta propuesta? Mira, lo que hemos hecho, primero acuérdate que hoy en el Perú y en gran parte del mundo se utiliza el hidrógeno gris, ¿ya? Que es un hidrógeno producido con la reforma del metano basado en el uso de combustibles fósiles, especialmente gas natural o carbón. Entonces, un hidrógeno que produce emisiones, ¿ya? Y en el Perú, en el proceso de refinación se utiliza eso, ¿no? Tenemos estimados que, por ejemplo, hacia el 2050 se pueden estar consumiendo cerca de 350.000 toneladas, por ejemplo, de hidrógeno gris. Entonces, eso es gran parte de la visión que tenemos de lo que hoy se puede reemplazar de manera inmediata, ¿no? Pero no obstante, obviamente en esta primera fase, hasta antes de 2030, lo que necesitamos es consolidar las leyes, ¿no? O sea, esta visión tiene que ver con producir hidrógeno verde a precios competitivos con los recursos renovables que el Perú tiene, ¿no? Y habíamos mencionado que hoy, según los reportes oficiales, hablamos de cerca de 120 gigavatios de recursos para producir energía eléctrica con fuentes renovables, ¿ya? A un mercado que el Perú es de 7 gigavatios. Entonces tenemos abundantes recursos para abastecer todo el consumo de hidrógeno verde que el Perú pueda tener, no solamente en la refinación. Habíamos hablado del transporte para el acarreo y transporte de mineral, ¿no? En el sector minero, en el cemento, en la acería y sobre todo en el transporte pesado y de grandes distancias. Entonces nuestra visión, por ejemplo, apunta de que entre el 2030 y 2040 podamos abastecer por lo menos el 40% de requerimientos de hidrógeno, con hidrógeno verde, digamos, de las necesidades del mercado peruano, y esto involucrando de manera muy fuerte el sector de transporte, que es uno de los sectores donde más emisiones se genera. Y ojalá, si esa década, podamos tener el primer tren propulsado con hidrógeno verde, como es el que tiene muchos países ya en el mundo hoy en día, ¿no? Sí, sí. Y al 2050, digamos en la década 2040 y 50, realmente tener una presencia muy intensiva en el transporte minero y sobre todo en el transporte marítimo y aéreo, ¿no? Y obviamente consolidar la exportación. Entonces, ese es en grandes rasgos la visión que nosotros vemos de largo plazo, ¿no? Pero todo eso, Oscar, y lo que estamos viendo en el ejemplo de Estados Unidos, es que todo eso se puede adelantar. Claro. O sea, no tiene que esperar, claro, porque a veces Ayer cuando uno... me reuní con un gerente de medio ambiente de una manera muy importante y él solo en la conversación
planteó lo de la reducción de, ¿no?, de las emisiones y del hidrógeno verde. Es interesantísimo, o sea, se está contagiando y lo que queremos en este programa, humildemente, los domingos a las 7 de la noche en vivo, es empezar digamos, a llevar a que tomemos mucho más conciencia de la importancia estratégica de este recurso. Exactamente. Por eso ¿no? vas a seguir siendo invitado al programa. No, y de veras te agradezco porque realmente nos permites contar de los beneficios de las cosas, porque el hidrógeno, y es importante, el hidrógeno verde no tiene color político, no tiene nada, es país. Exacto. Es desarrollo y ahí muestre, país. Eso señor es muy director, para importante. terminar esta entrevista, miren, acaba de ingresar 2 grandes empresas a la asociación H2 Perú, que preside nuestro invitado Daniel Camac, Ferreiros y Southern Perú. Pero estoy seguro que vienen muchos más. Muchas gracias.